Segunda frase, solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y puedes luchar. Se lo voy a decir más rápido porque ya se lo dije en cámara lenta. ¿Sí? Su nombre es Sun Tzu. Mire, Sun Tzu. Sun Tzu. Si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes de temer 100 batallas. Si conoces al enemigo, alabándome a Jesús, yo quiero que se ponga sobre sus pies. Pongámonos sobre nuestros pies. Levanta tu mano derecha. Dice el apóstol Lucas Márquez, con la que pega más fuerte. Diga conmigo. Si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes de temer 100 batallas. Solo cuando conoces cada detalle de la condición, maniobrar y luchar. Dale una palma al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos en esta tarde a citar, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar dando lectura a un libro que solo es una página. Está antes de Apocalipsis, pero tiene una riqueza. Ese libro se llama Judas. Y seguidamente vamos a estar leyendo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 4. Me puede contestar con un amén, se valen los iPods, se valen los celulares, siempre y cuando esté concentrado en la lectura. Dice Judas, capítulo 1, porque solo es uno, del 3 al 8. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Diga conmigo, yo no soy fácil. Fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis
Diga conmigo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, diga conmigo, venga la apostasía. Otra vez, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sus oraciones, amados, vamos a orar. Padre, me sumerjo, Dios, en las manos de tu Espíritu, orando una vez más, Señor. Como te lo dije en secreto, Señor, te lo digo en este altar, Señor. Bájame de aquí, Señor, si yo voy a hacer lo incorrecto. Cúbreme, susténtame, Señor, en tu Espíritu, si es necesario, Señor, esta administración para tu gloria. En el nombre de Jesús, te doy gracias y dedico esta administración en esta tarde. Sean tus ángeles llenando este lugar, sea tu gloria entrando a este lugar y operando en este lugar, sea tu Espíritu tomando control de lo que se haga y se diga para honra y gloria tuya, papá, y para el Rey que está a tu derecha. En el nombre de Él te doy gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Hoy transitaremos el terreno de la apostasía. En la lectura de Judas, capítulo 3, debo decir, verso 3 al 8, sí, se menciona y destaca tres grupos. Menciona destacando tres grupos. Sí, el primero dice de la siguiente manera: mas recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Uno, el pueblo, ¿sí?, que fue sacado de Egipto. Segundo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segundo, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ir en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese es el número 3. Tenemos en esta mención, en esta exposición, tres grupos: el pueblo que salió de Egipto, los ángeles y dos ciudades. Los tres exponen algún grado o una clase de apostasía. Según la Biblia, según nos relata la Escritura, ninguno de estos tres
en su clase, en su modelo, son tolerados. Al contrario, son erradicados, son intolerados. Cada uno tiene sus propios motivos. Motivos que determinan su propio desarraigo. Cada uno de ellos en su motivo pronostica su finalidad y su destino. Cada uno en su clase. Son los tres grupos. Los que fueron sacados de Egipto, los ángeles que no guardaron su dignidad, y ciudades, que más que ciudades son representativas de centros sociales, es decir, el área urbana de las grandes capitales, de las metrópolis, ¿sí? Tienen tendencias a enmarcar una característica. Tenemos San Francisco, tenemos New Orleans y tenemos en Europa y seguimos. Por ahí alguien me investigó y me dijo que la capital, sí, de la desnaturalización de la homosexualidad es Tel Aviv, que es la capital de Israel. Para aquellos que no les caen 20, esta tarde de algo nos puede servir esta mención. Tenemos en la segunda lectura, en 2 Tesalonicenses, del 1 al 4, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. Seguimos la línea de la apostasía. Y la preocupación del escritor, rescatando de acuerdo a esta exposición, es que al pueblo que es dirigido, en el cual usted y yo, en este tiempo y en esta generación, nos tenemos que identificar, es que deberíamos tener firmeza. ¿Cuántos me dicen el nombre de Jesús? Esa carta fue escrita obviamente para los destinatarios que la recibieron, pero tomando en cuenta que hay muchas cosas que todavía no han acontecido, otras están en progreso, y si ha llegado hasta estos tiempos y nos ha tocado a nosotros en esta oportunidad estar frente a esta lectura, entonces quiere decir que usted y yo tenemos que estar familiarizados con esta palabra, ¿sí? Entonces, como es de nuestra incumbencia, no solo familiarnos, sino que somos parte a los que fue destinado esta carta, lo que deberíamos de ponerle mucha importancia y gran trascendencia. El escritor señala, además de la firmeza, el escritor señala 3 maneras, ¿sí?, de cómo le pueden drenar la firmeza. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Usted y yo pretendemos, asumimos que vamos a estar firmes. Y cubrimos las áreas que hemos aprendido, que nos han enseñado. Aquellas que calculamos nosotros por dónde se va a drenar nuestra fe. Entonces, el escritor
las señala de tal manera que son inequívocas. Cuando dice, no se dejen mover de su modo de pensar, ni os conturbéis. Oyó, ¿cómo dijo? 1, ni por espíritu, ni por palabra, ni como por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y los reúne a los tres y se los propone a usted y me los propone a mí. Dice, nadie, ninguno de estos tres, en ninguna de estas formas, ya sea por escrito, por hablar, ¿sí?, o ya sea, sí, de orden espiritual, absolutamente nadie os engañe, de ninguna manera. Y cierra y dice, porque no vendrá. No se enrede con YouTube. Esta es una casa donde le está dando palabra a usted y me la da a mí. Porque dice, no vendrá sin antes venga ¿la qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Señores, en esta tarde estamos saliéndonos un poquito de lo tradicional, porque es necesario que la iglesia siga siendo edificada. ¿Cuántos bendigen su nombre? Es necesario que la iglesia siga siendo robustecida. ¿Cuántos bendigen su nombre? Porque es necesario que la iglesia siga creciendo. Bendito sea su nombre. Entonces, ni por espíritu, ni por palabra, ni por escrito. El engaño tiene un propósito. Recuerde que el escritor dice, nadie os engañe. Entonces, el engaño en su propósito es que usted o yo, o a los que les fue mandada esta carta, no podamos percibir, no podamos detectar, o que la ignoremos, la apostasía. Alguien me ignora su nombre. Está todo apuntado de una manera estructurada para que usted o yo, en esas tres formas, vaya que si las habrá mucho, yo puedo decir que en cada una de esas menciones, que son tres, cada una ha de tener muchas maneras. La escritura, muchas maneras. Lo espiritual, muchas maneras. La palabra, muchas maneras de que a uno no lo dejen ver la apostasía. No es capricho ni orientación de alguien el que se le ministre la palabra como de esta manera, quizás no tan profesional como pudiera ser un profesional de púlpito, pero le aseguro que tenemos la preocupación divina de que usted sea lleno en sustancia del Señor. Quizás le pueda quedar debiendo algo de lo que usted deseara que fuera embellecida la palabra. Lamento no poderlo satisfacer, pero le ruego que se quede con la esencia, con la sustancia de la palabra. Al fin y al cabo, usted estará en la presencia del Señor
rindiendo cuentas por lo que hizo, por lo que no dijo, por lo que dijo, y yo ni cuenta me voy a dar, ni usted se va a dar cuenta de lo mío. Alguien vino a adorar su nombre. El hombre, cuando menciona la palabra que dice que no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Wow. Qué bueno que estuvieran algunos anotando ahí, para los que les gusta anotar. Cuando dice hombre, no se está refiriendo concentradamente a un individuo. Cuando dice hombre, se está refiriendo a una generación. El engaño, dice, es un propósito, es apercibirnos para que no detectemos la apostasía. Y dice que esto va a ser posible cuando se manifieste el hombre de pecado. Cuando dice el hombre de pecado, está hablando de humanidad. ¿Alguien me va a hablar su nombre? No está hablando de un individuo, de una persona. Y luego añade, dice, el hijo de perdición. Eso se lo voy a arreglar más adelante. Alguien me va a hablar su nombre. El hombre es tipo generacional. Y lo que manifiesta es la apostasía generacional en sus inicios. También se lo voy a explicar más despacio. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso es el Señor. Cuando hablamos del hombre generacional, estamos enfocando una representación del carácter de una generación. Estamos hablando del carácter de una generación. ¿Alguien me dará su nombre? Wow. Yo sé que esta palabra no trae muchos amenes. Yo soy consciente de eso. Ni muchos aplausos. Pero ¿alguien tiene las manos para adorar a Dios en esta tarde? Aleluya. Es maravilloso el Rey. La palabra hijo de perdición alude, enfoca, señala, patentiza anticipadamente que es alguien que no se va a lograr. Es decir, que tiene un origen, que va a nacer, pero que no va a llegar a ningún lado. Para ponérsela más fácil, el hijo de perdición es como un aborto. Que tiene padre, sí. Que tiene madre, pero que no se logra. Es algo. Yo quiero que usted sepa separar lo que es el hombre como una representación de humanidad que represente el carácter de una generación y que separe lo que es el hijo de perdición. Después, usted si quiere lo añade. Después usted haga lo que usted le convenga o quiera ver. Pero la palabra te lleva paso a paso a que las vendas que han estado por siglos se vayan cayendo. ¿Alguien me dio su nombre? Porque cuando se caen las vendas, entonces tú puedes ver adelante. ¿Sí? Y puedes transitar lugares donde no creías. Puedes correr en lugares que creías que no. A causa de la verdad, tu destino se amplifica. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y ella te hará libre.
Es decir, el hijo de perdición es como un aborto anunciado. Es como un aborto anunciado. Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Estoy en Tesalonicenses. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Alguien vino a orar su nombre? Entonces, recopilando las primeras menciones, podríamos decir que aunque un ángel, diga conmigo, aunque un ángel venga con otro mensaje, sea anatema. No me mueve de esta fe. Aunque si hay unos papeles que digan ahí esta escritura es de Dios, ¿Cuánto me dice su nombre? Nunca usted corra contra los principios del reino, ni contra la naturaleza del espíritu. Dos cosas diferentes. Principios son reglas que gobiernan. ¿Alguien me dio su nombre? Y naturaleza es algo que es innato, que no tiene que practicarlas para poderlas aprender. Ya se nace con ellas. ¿Alguien me dio su nombre? Es decir, alguien decía, si tú ves un ave que se tira al agua, nada como un pato, sale, se sacude y le hace cuac, cuac, es un pato. A él no se le enseñó a decir cuac, cuac, ni se le enseñó a nadar, porque es su naturaleza. ¿Alguien me da su nombre? Pero si usted vaya me tiro a hacerle cuac, cuac, entonces tengo que usar principios de supervivencia entre el agua. Un tubo, un neumático, cualquier cosa. ¿Me doy a entender, iglesia? Denle una palma porque ahora vamos a apretar. Lo escritural, si es escritural, si viniera una escritura, tiene que ser de acuerdo a lo que ya está escrito por Dios, por su Espíritu en tu corazón. Tiene que ser algo de otra forma dimensionada, sin violar lo que ya está en la naturaleza de tu espíritu. Porque la palabra del Señor a mí me dice en el Viejo Testamento, cuando fueron rotos los 10 mandamientos, que eso quedaba abolido, pero que ahora la cosa no es que no servía, al contrario, se subía la exigencia, porque ya no lo ibas a andar como un manual en la bolsa a ver qué es lo que dice, ahora estaría escrito dentro de tu corazón. Por eso es importante, amada iglesia, que usted, por lo que existe hoy, lea la palabra, se meta adentro de la palabra, se sumerja. Y que no solo salga bañado superficialmente del razonamiento de la palabra, sino que seas como una esponja y que te pueda nutrir hasta tu interior el poder de la palabra. Porque va a llegar tiempo que la palabra va a ser más distorsionada de lo que ahora está en algunas versiones bíblicas. Y va a haber una sed de escuchar el poder del Espíritu en la palabra. Y van a haber muchos que saben muchos versículos, pero están huecos, no tienen nada. Citan la palabra y no tienen nada. Hace tiempo que no tienen nada. Y se han quedado, aleluya, con una escritura citada, hueca y sin nada. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo a ciertos fariseos:
Vosotros me buscáis en las Escrituras y a mí no me vas a encontrar ahí. Porque las Escrituras lo que hacen es dar testimonio de mí y no me queréis recibir a mí, que yo soy el poder de la palabra del que habla la Escritura. Así que podemos hablar lo mismo, pero el efecto no es lo mismo. Podemos hablar los mismos versículos y los mismos textos, pero déjeme decirle que si tú estás lleno en el Espíritu, no es lo mismo. Porque para que la palabra tenga poder, tienes que transpirarla, tienes que respirarla. Porque cuando nace de acá el enfilamiento y el ordenamiento, pero al tirarla nace del Espíritu de Dios que te habita y te gobierna. Y como nace desde ahí, entonces sale con poder creativo, con poder de redención, con poder de dirección, con poder de correctivar, con poder, sale la palabra cuando sale del Espíritu. Maravilloso es el Señor. Entonces, ¿a quién estamos oyendo? Hello. No os mováis de la fe, sé firme. Mira si no es una realidad y si no es una verdad. Una inmensa mayoría de las congregaciones cuestiona la administración del pastor porque están oyendo a otro en el YouTube. Le creen a aquel que está lejos que al que les da de comer en casa. ¿Alguien vino a adorar su nombre? O sea, que todos ustedes, con todo respeto, son blancos de una división, de un desacuerdo. Estamos débiles. Pero cuando entendemos el poder del Espíritu en la palabra, entonces estamos firmes. No me interesa si el que dijo la palabra tiene 50,000 miembros, brinca, grita, no me interesa. Me interesa que mi espíritu tenga lectura de lo que está diciendo en el Espíritu. Punto. Eso es lo que importa. Porque el Espíritu no confunde, el Espíritu te dinamiza. Lo que hace es que te pone hambre para que busques más, pero no es que te confunde. Te pone hambre para que te abarques más, porque Dios quiere tener tratos personales contigo. Ya le reveló a alguien, amén, ahora te la quiere dar a ti. Quiere tener tratos personales con usted. ¿Cuánto me dieron su nombre? Así que el apóstol dice de la siguiente manera: permanecer firme. Cuando habla de permanecer firme, sube la imagen a una postura de aguante, que es una postura donde usted aguanta, donde usted si saca la mano se la botan, donde usted si dice una palabra lo callan, entonces la situación lo abruma, entonces es tiempo de aguante, por eso dice estar firme. Hello. Hay que estar firme. Que el diablo dice una cosa, firme. El noticiero dice otra, firme. La circunstancia, bla, 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 firme. Un ministro descolgado, despistado por ahí, tira una y usted sale a poner pañuelitos a ver si es señal de Dios. No te muevas, está firme. No busques por donde no hay, no existe.
realmente el Espíritu está diciendo no, no, no. No vengas, voy a dedicar 3, 4 días de ayuno a ver qué dice Dios. Ya te lo dijo. Estate firme. Es tiempo de que aguantes. Firme. Las noticias, los noticieros, algunas prédicas descolgadas te hacen oír lo que quisieras oír. No te muevas, que te quieren sacar de tu permanencia. Alguien me dio su nombre. Pero esto tiene sentido cuando disciplinamos nuestra mente. Tenemos que disciplinar nuestra mente, porque con nuestra mente razonamos. Ahora, con el Espíritu endosamos y sellamos. Yo puedo razonar muchas cosas, pero el Espíritu no me las endosa. Solo fueron palabras y van para un lado. Seguimos. Alabado sea su nombre. De alguna manera, Judas adoraba el nombre de Jesús. No tiene la postura de aguante. Judas no dice, estás firme. No. Judas lo enfoca de otra manera y dice, alabar el nombre de Jesús, contended ardientemente por la fe. Y esa es otra posición, y esa es otra clase de cristiano. ¿Sí? Entonces, hay pastor que viera que el trabajo, que yo no sé qué pasa, y yo veo que aquel impío cómo prospera. Firme. Es que como usted no sabe, pastor, viera la necesidad, yo no tengo que ver. Firme. Porque bueno, es decir, aunque no hayan vacas en los corrales, yo siempre te adoraré. Pero eso hay que verlo. Eso hay que verlo cuando estés sin vaca. Mientras tengas las vacas, le haces hasta cantito y la danzas. Eso hay que verlo. ¿Alguien me dio su nombre? Hay que... Hay gente que por eso no le quitan las vacas. Porque se queda sin nada el Señor. O sea, el precio suyo es la vaca. Wow. Oro al Señor. Judas, contended por vuestra fe. ¿Cómo vamos a contender primeramente si no nos conocemos a nosotros mismos? Soy informal, soy claudicante, soy una estrella errante, me aparezco de vez en cuando. Hello. Viene Pancho, ahí meto la cabeza para acá. Viene Pancha, ahí meto la cabeza para acá. Viene Juancho, ahí meto la cabeza. Ni ha llegado allá cuando viene de regreso otra vez. Ya llegó otro predicador. Citaba a este hombre y decía, si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, deja que se te vengan 100 batallas, que las 100 están ganadas. Por eso el enemigo no te va a tirar cualquier cosa, te va a tirar lo que él pretenda que te va a botar. Y cuando te tira, no es que él quiere tirarte. Él no es autónomo con tu vida ni con la mía. Él tiene que ser aprobado él primeramente arriba, que le dice, vaya, tírale pues. Es mi siervo. Tiene mi cobertura, alabado sea su nombre.
No se me revienta porque no se me revienta. Y Él va a mostrar mi gloria. Vamos, suéltalo, dale. Conócete a ti mismo. Conoce cómo actúa el enemigo. Y tu batalla está ganada. Él no puede hacer nada si no se presenta arriba. Tienes que conocer el sistema de justicia. ¿Cómo Él va a presentar un caso delante del Padre para tener el derecho y decir, lo voy a molestar o lo voy a dañar? ¿Alguien me dio su nombre? ¿Cree que estamos aprendiendo algo en esta tarde? Y falta un poquito más. Téngame paciencia. La gloria sea a Jesús. Judas dice, aquí no se trata de resistir. Aleluya, aquí se trata de yo dar. Hay que salir de ese lugar de resistencia. Es hermético. Hace tiempo que esa batalla se terminó. Ahora te toca a ti ir al campo de batalla. ¿Cuántos pedís? Porque hay gente que no puede ir al campo de batalla. El supervisor, líder de grupo, ni me lo saca. Porque son carne de cañón para el enemigo. Déjelo en casa, mándele un texto, salúdelo, no lo mueva porque lo van a despedazar. Cuando él tenga la experiencia en el espíritu de parte del que lo gobierna, ese va a ser un león, él solito, obrando para el Señor. El apóstol Judas dice, contended por vuestra fe. ¿Cómo usted y yo vamos a contender contra esos que nos quieren desbaratar nuestra fe? Primeramente, diga conmigo, son muchos. Otra vez, son muchos. Y están por todos lados. Otra vez. ¿Cómo nosotros nos vamos a defender nuestra fe si contra nosotros son muchos? Y están por todos lados. Y tienen estrategia, vamos. ¿Cómo nosotros vamos a contestar? Ejercitando nuestros músculos espirituales. Afilando nuestra puntería con las armas del Espíritu. Siendo expertos en un tiro o en dos de onda. Siendo expertos en lanzar la flecha lo más largo que pueda. Ser sádicamente espiritual con la espada del Espíritu partiendo, como dice su palabra, hasta los tuétanos de los huesos, si es que tiene el Espíritu que se nos ponga. Pero se requiere tener disciplina, buena alimentación, buen ejercicio para enfrentarnos a esos que son muchos, que tienen estrategias y déjeme decirle que están en la tierra hace mucho tiempo. Que un día están aquí, lo sacan de aquí y aparecen en Centroamérica. Yo escuché a alguien que dice que le apareció uno de los que estuvieron en la legión que sacó a Jesús. Andan desperdigados, pero más nuevos acá. ¿Cómo enfrentamos nosotros eso? ¿Alguien me dará su nombre? Wow. Contended por vuestra fe. No es una fe ciega. No es una fe ignorante. No es una fe fanática para aquellos que nos están enfocando en las redes sociales. Es una fe con evidencia. Es una fe que está respaldada por el reino de Dios. Es una fe
que se practica. Es una fe que es orgánica, que tiene vida. ¿Alguien me dio su nombre? Entonces, para ir cerrando, dice Judas, más bien, 1 Corintios capítulo 13, en el verso 12, una lectura que usted, 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13, 12. Parece que el hermano anda adelantadito ahí. Dice, repita conmigo, ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces como conoceré, como soy conocido. Conoceré como soy conocido. Amada iglesia, cuando usted se para frente a un espejo, usted ve su imagen de una manera retroactiva. Diga conmigo, retroactiva. Para que usted y yo nos enfoquemos en estos puntitos que voy a exponer, usted y yo tenemos que ver por el espejo retrovisor. ¿Alguien me da su nombre? Cuando vemos por el espejo retrovisor, nos enfocamos en la parte de atrás. Miramos para atrás por medio del espejo. Pero cuando nosotros nos ponemos en el espejo, nosotros somos parte de esa retrovibración. ¿Alguien me da su nombre? Somos parte de eso que estamos viendo para atrás, porque el espejo solo refleja nuestra imagen. ¿Están conmigo? Solo refleja nuestra imagen. Pero cuando nosotros estamos observando la parte frontal del espejo, estamos viendo profundamente lo que está atrás. ¿Alguien me da su nombre? Miramos profundamente lo que está atrás. Cuando hablo nosotros de ver profundamente lo que está atrás, hago mención del capítulo 1 de Judas, ¿sí? En el verso 14, que dice su palabra. De esto también profetizó Enoc, el cual dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta citación con lo que el apóstol Judas viene desarrollando? ¿Qué tiene que ver este profeta que ni siquiera las autoridades de esos tiempos compilaron el libro de Enoc como unos libros como son el resto? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, amada iglesia, y déjame decirte que muchos lo utilizan solamente para apoyarse, para decir 2 o 3 palabras. Lejos de eso, con la autoridad del Señor, yo te puedo decir que yo no la utilizo como una muleta, sino como una secuencia en su origen y en su progreso de una palabra profética. En su origen y en su progreso de una palabra profética. No tenemos miedo nosotros porque no tenemos que rendirle cuenta a un clérigo o a ciertas personas de lo que decimos, porque sabemos que estamos parados en la palabra y por el Espíritu. ¿Alguien me da su nombre? Listo. Entonces, vamos a observar para que ponerle más carne a este asunto. Génesis capítulo 6, ¿sí? Génesis capítulo 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios
a las hijas de los hombres y les engendraron. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Dice su palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que, ¿cómo dice? Y vio Jehová que la maldad de ¿quién? Otra vez, y vio Jehová que la maldad de los ¿qué? Bien. Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Cuando observamos los tres grupos que presentamos al inicio, observamos, alabar el nombre de Jesús, uno de ellos que enfoca el profeta, el apóstol San Juan, en los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto califica como un tipo de apostasía. ¿Alguien me da su nombre? Esto tiene un tipo de apostasía, que es un principio que es aplicable en todo lugar donde se registran las reglas. ¿Alguien me da su nombre? ¿Alguien me da su nombre? Es decir, que esos son principios de reino, donde hay soberanía. ¿Sí? Nuestro Dios se registra bíblicamente como un déspota. Déspota quiere decir que Él es dueño, que Él es Señor. Él mueve y remueve y hace lo que hace. Ese es nuestro Dios. ¿Alguien me da su nombre? Entonces, el apóstol San Judas nombra estos tres grupos para que quede registrado en el colectivo de la iglesia que la apostasía tiene diferentes formas y que no es cosa nueva de aquí de la tierra y que no es cosa de algún hombre en la iglesia y que no es cosa que hace poco empezó. Eso es algo que viene de generación en generación. Dice San Judas, y a los ángeles, verso 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando nosotros entrelazamos esta lectura, miramos que tiene coherencia el pensamiento de lo que está citando Judas. Es algo que no quedó en el olvido, sino que es la base de una secuencia de asuntos que estamos ahora mismo como iglesia resolviendo. ¿Alguien me da su nombre? ¿Por qué tanto énfasis en esto, pastor? Le ponemos el énfasis porque las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron deshechas, ¿sí o no? Los que sacaron de Egipto y no creyeron, recuerden que estamos manejando apostasía, que es ver su fe, y los que no creyeron se quedaron en el desierto, ¿sí o no? Pero ¿qué nos dicen del tercer grupo? ¿Qué nos dicen del tercer grupo? El tercer grupo dice que estos fueron presos en oscuridad. ¿Alguien me dio su nombre? Pero dice la palabra que estos que fueron presos en oscuridad, prisioneros puestos en oscuridad, tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Y menciona que eran gigantes. Es decir, que hubo un cruce genético entre la sustancia de estos seres, póngase serio,
entre la sustancia de estos seres con la carnalidad. Y habiendo hecho y dicho esto, entonces nace esa especie diferente que se le llaman los gigantes, los valientes. Cuando nosotros registramos en hebreo se le llama Nefilim. Y todos los Nefilim quiere decir los caídos del cielo. Aquí me da su nombre. Dice que descendieron y cayeron del cielo y que se posicionaron en el monte de Hebrón. Esa es otra predicación poderosa. Cuando se sentaron en el monte de Hebrón, los mentados vigilantes, los que le llamamos ángeles, pero que la Biblia le llama hijos. ¿Alguien me dio su nombre? Estos procrearon con la hija de los hombres y como herencia una nueva especie en la tierra, y esos son los gigantes, los cuales llegaron a crecer en números de tal manera que llegaron a dominar a la creación del hombre, estaban dominando y tenían de esclavos a toda la humanidad y había que abastecerlos, darles de comer, y cuando los hombres ya no podían, entonces empezaron a comerse a la gente. ¿Qué está diciendo, pastor? Lo que te han dicho por televisión, que es mentira, que es un payasada, que son cuentos de camino real, eso que estás escuchando. ¿Alguien me dio su nombre? Entonces vino el Señor. El grito de la tierra subió al cielo. Por eso cuando decía el cántico, la tierra canta y el cielo adora. En mi corazón estaba, en ese tiempo, los hombres lloraban, gritaban porque los estaban desapareciendo. Porque ya no trabajaban, se los estaban en barbecue. Por eso en el colectivo de las distintas civilizaciones que usted escudriña, en las leyendas que a usted le cuentan, en los cuentitos que usted absorbe, le sacan figuritas y cartoncitos ahí que a usted se lo dejan sentir como que es un cuentito. No, amado hermano y amigo, estamos pisando terreno firme. ¿Y sabe por qué es la premura de esta tarde y de esta palabra? Porque yo quiero que usted viva consciente, aleluya, que estamos entrando en el inicio. Vea si no sé cuántos pasos, pero estamos entrando en la gran apostasía. Wow. Y se enojó Dios y dijo, bueno, Enoc, como usted, porque fue arrebatado al cielo y fue llevado arriba. Y el pecado de esta generación fueron dos. Uno contra el cielo y otro contra su propia naturaleza. Pecado número uno. Los hombres no teníamos que entender las escrituras. El ser humano no estaba para que entendiera, para que se le derramara conocimiento. El hombre tenía que caminar en obediencia y de alguna manera se iba a multiplicar y la civilización de alguna manera iba a prosperar sin necesidad que usted y yo fuéramos de gran conocimiento. Porque tenemos un Dios que es correcto, es perfecto y es bueno. ¿Alguien me honra su nombre? Y a Enoc le fue dicho que fuera a notificar acá a la tierra el veredicto del cielo porque fue arrebatado. ¿No le parece familiar? Un tipo del apóstol Pablo en el Viejo Testamento. ¿Por qué nos han ocultado tantas cosas a nosotros? ¿Por qué no nos han dejado absorber? Porque a alguien se le ocurrió decir que no es necesario esto, porque nos podemos corromper. No, ha llegado el tiempo, si ha estado oculto es porque hasta Dios ha estado cómplice de que eso esté oculto. Pero hoy en día ya no más ocultar más cosas. El Espíritu está diciendo, iglesia, yo vengo pronto, prepárense.
lo estoy diciendo de otra manera. Hay generaciones que se han muerto esperando a Jesús. G. Ávila hasta llegó a decir que él no se moría, él no se iba si Cristo no venía. Hasta eso llegó a decir. Muchos han dicho muchas cosas. Ahora déjame decirte, una cosa es caminar en predicción y otra cosa es caminar en pronóstico. Yo te puedo, aleluya, no predecir, te puedo pronosticar. La habilidad o el ejercicio de predecir viene de una intuición mía de que puede pasar algo. Pero cuando te voy a pronosticar, no viene, aleluya, de una corazonada, viene porque tengo, aleluya, elementos que me ayudan, que me afirman, que me señalan, que me avalan, que tengo fundamento para decir algo. Eso es pronosticar. Y lo que te estoy diciendo, estamos pronosticando que estamos un paso adentro, no sé cuántos más adentro de la gran apostasía. Wow. Maravilloso el Señor. Por eso es natural, aleluya, así como los ángeles se metieron con las mujeres gozando de la carne, por eso es natural ver un siervo, un pastor, un ministrador, aleluya, en la carne queriendo levantar obras, robándose almas, robándose vidas. Las almas, las vidas no son de nadie, dicen ellos, pero ellos le están metiendo mano. Eso es lo que me dice Judas, no se me pierda aquí, esto no va dirigido para nadie, aquí le estamos tirando a la gran apostasía. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Una iglesia a la nombre de Jesús que andan con vestido largo, aleluya, que andan que no pecan de santos. Alguien me está entendiendo y me está escuchando, que se dan el lujo de decir: tenemos al diablo bajo nuestros pies, tenemos al diablo bajo nuestros pies. Y cuando le viene un lío, son los primeros que corren. ¿Dónde están tus zapatos?, le puedo preguntar. Sé que a mí me puede pasar y no le tengo miedo que te den mis errores, porque en cada error yo crezco. Pero salieron en las redes sociales una familia en un pleito en una iglesia, discutiendo con las autoridades. La señora tenía hasta acá y el señor era pastor. ¿A dónde está eso que tienen el diablo entre de los pies? ¿Qué es eso? La palabra me dice que son gente que no entienden la palabra, porque aún dice, cuando peleaban, dice, con el arcángel Miguel le dijo: aquí yo no soy el mero mero, le dijo: el Señor te reprenda. Wow. ¿Cuántos adoran su nombre? Mancillan y rechazan la autoridad, blasfeman. Por eso dice él, y añade el otro grupo que es apóstata. Cayeron, dice, en la contradicción de Coré. ¿Y acaso que solo por el pastor puede hablar, si nosotros también somos santos? ¿Y qué será que solo la familia Castillo sirve ahí? Yo he oído esos filazos en el aire, hermano. Yo los he escuchado y se las bateo en el espíritu. Se las bateo en el espíritu. ¿Y por qué que solo Moisés y solo Aarón y la hermana y la familia? ¿Y qué es eso? Si yo también tengo ministerio. Entonces dijo Dios: apártame esa gente que ahorita la hago. Ay, santo. Y Moisés dice: no le hagas nada, todavía no los haga barbecue. Y dijo el Señor: no lo voy a hacer barbecue, pero tengo algo en mente. ¿Alguien me da su nombre? Y dice después que le dijo: mañana me sacas a esa gente, quiero ver dónde están. Y lo sacaron y apartaron a todo el mundo. Y dijo Moisés: si yo aquí soy igual a ustedes, y si yo aquí no estoy por parte de Dios, o mejor dicho, si ustedes tienen razón en lo que están diciendo, entonces que me bajen a mí o que se los trague la tierra. ¡Puf! Se los tragó.
Por eso Judas es muy serio, dice, aleluya, dice, no caigan hermanos en la contradicción de Coré, que no respetan las autoridades. Está bueno que ya tenga espuelas, que ya le haya crecido la cresta como gallito, pero todavía cacaraquea. Está bueno que le crezcan los pelón, qué bueno que le crezca y que patee bien, pero a su momento. No se descuide, lo pueden hacer en una sopa. Alabado sea el nombre de Jesús. Se lo pueden sopear el enemigo, eso quise decir. Judas es alguien serio. Judas es de otro nivel, por eso dice, contendamos. Y mire, él solito está en todo el Nuevo Testamento, él solito aparece con una paginita, como en un rincón. Ahí solo está que lo saquen. ¿Cuántos bendigen su nombre? ¿Cuántos están recibiendo en esta tarde? ¿Cuántos bendigen su nombre? Den una palma para que me des tiempo. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es su nombre. Voy terminando. El título de este tema de la apostasía le pusimos por nombre Venciendo el espíritu anaseo. Cuando fue ganada la tierra en el monte de Hebrón por Caleb, Caleb pidió el monte de Hebrón. El monte de Hebrón fue donde aterrizaron los 200 vigilantes estos. El monte de Hebrón fue donde enterró Abraham a su esposa. El monte de Hebrón es donde enterraron a todos los patriarcas. El monte de Hebrón lo respetan los musulmanes, lo respetan los judíos y su servidor. Porque ahí se dieron grandes cosas. Ahí es donde se derramó toda esta historia. Y dijo Dios, vaya a deshacer todo eso. Por eso que hicieron, se juntaron con mujeres, mixtearon la carne con lo esencial. Y dijo Dios, este es el tiempo. Es que para el Señor un año son como mil, ¿cómo es? Un día son como 1000 años, ¿no? Imagina que apareció Matusalén. Y después apareció Lamec. Después de Enoc. A Enoc le fue dicho la palabra. Pero después apareció Matusalén. Después pasó Lamec. Y tercera generación aparece Noé. Es decir, que cuando Noé se le dice, Noé, hazte un arca, él podía ver mucho. Aquí me da su nombre. Tal vez me voy a entender por este lado. O sea, que en el tiempo de Noé, aleluya, había un tipo de tecnología ¿Alguien me dio su nombre? ¿Esto por qué dice pastor? Le voy a decir algo para ponerlo a usted en cuenta. En el año 1980, en uno de los museos de Irak, encontraron un reloj. En el año 1980 encontraron un reloj que tenía miles de años. ¿Cómo usted me va a justificar eso a mí? ¿Cómo usted me va a querer girar la cara para allá? No, hay que estar parados en la verdad, coherentes con la palabra. ¿Alguien me dio su nombre? Entonces, cuando estas fueron aniquilados, fueron aniquilados por el diluvio, hubieron muchos que se escondieron. Y por eso el ADN siguió. ¿Alguien me dio su nombre? Pero la inmensa mayoría. Entonces, ¿qué dijo Dios en su declaración? Esto a mí me ha quebrado la cabeza por mucho tiempo. ¿De dónde vienen los demonios? Los demonios vienen, que son el espíritu de la mezcla de la carne con esos seres que vinieron. Esos son los demonios. Hello. Y esos son los que trabajan. ¿Sabes para qué? Para que no te afirme en tu fe. ¿Tiene sentido lo que hemos hablado? Para que no te afirme en tu fe. Para que tu fe se doble. ¿Alguien me dio su nombre?
Por eso Jesús le dijo a Pedro, el diablo ya te pidió, Pedrito, pero yo he orado para que tu fe no te falte. ¿Alguien me dará su nombre? Wow. Estamos viendo por retrovisor. Estamos viendo como por un espejo. Ahora, a usted y a mí, en esta generación nos están trabajando con lo que yo le llamo una programación predecible. Te están programando, nos han estado programando por mucho tiempo para que usted y yo creamos lo que ellos quieren que creamos. Y eso se lo va a dar por su cuenta para que usted estudie, hermano. Tienen establecida una campaña desde hace años, desde el 47. No es de ahorita, desde el 47. Para mudar la fe. Y a eso se le llama la gran apostasía. ¿Alguien me da su nombre? Les debo, amada iglesia, lo del hijo de perdición, que dice que se siente como Dios y que se sienta en el trono de Dios. Déjeme decirte que ya el templo que hagan los judíos no es el templo de Dios, es el templo de los israelitas o de los judíos, pero no es el templo de Dios, si es que lo llegan a hacer. ¿Alguien me ignoró su nombre? El templo de Dios, voltea a ver tu hermano a tu izquierda y a tu derecha. El templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. Por eso dice, el hijo de perdición. Entonces, que el hijo de perdición es lo que da a esta generación. Esta generación con tanta tecnología se cree Dios. Y se ha sentado hasta los tuétanos de tus células. Y se siente en el corazón tuyo que es el templo. Dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No hay otro templo, solo uno que están haciendo los judíos, pero eso no es el de Dios. El templo que dice Dios es el suyo y es el mío. Y por consecuencias a ellos les interesa, alabado sea el nombre de Jesús, sentarse en tu corazón y en el mío. Y que tú te la creas como ellos creen que nosotros somos dioses. Yo creo que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero no somos dioses. Creo que soy un hijo de Dios porque soy engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Pero no somos dioses. Ellos sí creen que son dioses. Que se sientan en el corazón para gobernar como dioses y tener la facultad de darte vida eterna, curar tus enfermedades. Póngase de pie, hermano. Yo creo que es bastante por esta tarde. Usted tiene que contender por su fe. ¿Cuántos me dicen su nombre? Usted tiene que contender por su fe. Diga conmigo, yo soy un espíritu conocido antes de la fundación del mundo. Antes yo fui conocido. Antes de nacer yo fui escogido para esta generación, para predicar, para exponer la palabra del reino en el poder del Espíritu, bajo la gracia del Padre en Cristo Jesús. Bendito es el Rey, Jesucristo el Señor. Él es el Señor, no hay otro como Él. Resucitado al tercer día, controló todo el universo y en su nombre toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra se doblará delante de Él. Si lo crees, dale una palma poderosa al Rey.
Aleluya. Tome un minuto de asiento. Vienen los muchachos. Wow.